Moisés es el mediador de todo este asunto, porque él es genial. Es el profeta definitivo que habla la palabra de Dios a Israel. Es un sacerdote que los representa delante de Dios e incluso es llamado rey, líder de Israel y libertador en tiempo de necesidad. Pero conforme continúa el viaje, los israelitas fallan estrepitosamente. Violan el pacto e incluso Moisés se rebela contra Dios. De hecho, la Torá termina con Moisés prediciendo que el fracaso de Israel continuará conforme regresan a la tierra prometida y que terminarán en el exilio una vez más. Pero él tiene la esperanza de que Dios cumplirá su promesa de rescatar a Israel. Un día, él cubrirá sus fracasos, sanará sus corazones egoístas para que realmente puedan amar a Dios y vivir. Y entonces Moisés muere. Ahora, las últimas oraciones del rollo de la Torá son sorprendentes. Miran adelante en el tiempo y escuchamos de los escribas que dieron forma al Tanaj. Ellos reflexionan en la historia de Moisés desde su perspectiva y nos dicen que nunca en la historia de Israel se levantó un profeta como Moisés. Oye, quisiera que llegara otro profeta, sacerdote, rey como él. Y con eso seguimos al Nevi'im. Este tiene dos subcolecciones. Primero, los profetas tempranos, 4 obras narrativas sobre la historia de Israel en la tierra prometida, contada desde la perspectiva tardía de los profetas. Las cosas empiezan muy bien con el liderazgo de Josué. Se nos dice que él es exitoso porque es justo como Moisés y medita en la escritura día y noche. Pero eventualmente, incluso Josué fracasa, empezando el largo y violento descenso de Israel a la autodestrucción, como Moisés y la historia del jardín anticiparon. Estas historias se enfocan principalmente en el fracaso de los reyes, profetas y sacerdotes de Israel. Cómo ellos mienten, hacen trampas, se matan unos a otros y adoran a ídolos. Es básicamente una repetición más larga y sangrienta de los fracasos de sus antepasados, pero hay algunos momentos resplandecientes. Dios reafirma su promesa de pacto de bendecir a la humanidad a través de un nuevo humano. Será un rey del linaje de David. Tienes algunas historias de personas como David y Salomón que tienen momentos como Abraham, cuando confían en Dios, pero nunca dura mucho. Y por supuesto, la familia de Abraham termina justo ahí donde empezó, conquistada y exiliada en Babilonia. Pero recuerda, toda esta historia está siendo contada desde la perspectiva posterior de los profetas, y ellos saben que el exilio no es el final. Así que diseñaron estas historias del pasado de Israel como indicadores a su esperanza futura. Cuando Dios rescate a su pueblo de Babilonia, enviará un nuevo rey que será como lo fueron Moisés, David y Salomón en su buena época. De hecho, de eso trata la segunda parte del Nevi'im, los profetas tardíos. Hay 3 obras largas y 12 obras cortas, conectadas con profetas específicos. Este diseño intencionalmente recuerda a los 3 más 12 ancestros de Génesis, cuyas historias de fracaso contienen las semillas de esperanza futura. Estos rollos proféticos están llenos de referencias cruzadas que enlazan a la narrativa de la Torá y los profetas y siguen desarrollando la historia. El trabajo de los profetas de Israel era ser como Moisés al acusar al antiguo Israel por su fracaso y corrupción y advertirles acerca del resultado inminente, el gran día del Señor que terminó con la derrota y el exilio en Babilonia. Pero los profetas también prometieron que Dios tenía el propósito de purificar a su pueblo y recrear un nuevo Israel, quien sería fiel como lo fue Abraham. Ellos vivirían en una nueva relación de pacto con Dios bajo la autoridad de un gobernante prometido que es descrito como un nuevo Moisés, pero llamado como David. Él será quien restaurará la bendición de Dios a todo el mundo. La conclusión del Nevi'im es justo como la Torá. Hay una nota de los escribas proféticos del Tanaj. Ellos reflexionan en la historia hasta ese punto y exhortan a los lectores a anticipar la llegada de un profeta como Moisés, a quien llaman Elías. Él anunciará la llegada del Dios de Israel para purificar y salvar a su pueblo. A partir de aquí, nos dirigimos a la tercera y última subcolección del Tanaj, una diversa colección de rollos. Cada uno ha sido diseñado para conectar con temas claves de la Torá y los profetas, y desarrollarlos todavía más a través de un elaborado tapiz de referencias cruzadas. Por ejemplo, el rollo de los Salmos es presentado por 2 poemas que están coordinados con el principio de la Torá y los profetas.
En el primer salmo se nos presenta al justo, quien es descrito como un nuevo Josué, un exitoso líder que medita en las Escrituras. Él es como el rey prometido a Moisés y como el eterno árbol de la vida en el jardín del Edén. El Salmo 2 identifica a esta figura. Es el rey prometido, el Hijo de Dios, del linaje de David, quien derrotará la maldad entre las naciones y restaurará la bendición de Dios al mundo. El resto del rollo de los Salmos enseña al pueblo de Dios cómo orar conforme esperan por esta esperanza futura. Luego tenemos los rollos de sabiduría, que abordan algunas de las preguntas más difíciles que surgen de la historia de la Torá y los profetas. Proverbios suena como Moisés en la Torá. Confía en Dios, sé fiel y obediente, y tendrás paz y éxito. Pero luego, Eclesiastés y Job reflexionan en la complicada historia de Israel y dicen, sí, lo hemos intentado y no es tan simple. Estos tres libros desarrollan una profunda conversación acerca de lo que significa vivir sabiamente en el buen y frecuentemente confuso mundo de Dios. Dos de los últimos libros del Tanakh en ser escritos hacen una contribución crucial. El rollo de Daniel recuerda la larga historia del fracaso y sufrimiento de Israel como una extraña puerta de esperanza hacia un nuevo futuro para el mundo. Un día llegará el nuevo humano prometido en la Torá y los profetas. Será pisoteado por las salvajes inclinaciones de la humanidad hacia el mal, pero luego Dios lo vindicará y lo levantará para gobernar el mundo en divino poder. Finalmente, el rollo de Crónicas recuenta la historia entera del Tanakh, desde el principio hasta el regreso de Israel del exilio. El autor se enfoca en la promesa de Dios a David de un rey futuro que reunirá al pueblo de Dios en una nueva Jerusalén y traerá bendición divina a las naciones. Las últimas líneas del rollo de Crónicas han sido coordinadas con textos claves por todo el Tanakh. Mantienen viva la esperanza de un regreso definitivo del exilio, apuntando a la llegada de un israelita con quien Dios está, quien pueda ir y restaurar a la nueva Jerusalén. Y así es como termina la historia. El Tanakh es una majestuosa e intencionalmente diseñada colección de antiguos rollos hebreos. Estos diversos textos de todos los periodos de la historia de Israel han sido entretejidos como una historia unificada acerca de la promesa del pacto de Dios para Israel y para toda la humanidad. Fueron hechos para toda una vida de lectura y reflexión, conforme estas asombrosas palabras humanas ofrecen una palabra divina de sabiduría y de esperanza futura que todavía habla hoy.